el príncipe heredero, mi amor de la infancia, se enamoró de una mujer que viajaba en el tiempo. Impulsada por los celos, me empujó desde un carruaje a toda velocidad. Quedé pisoteado, ensangrentado, con la cabeza aplastada contra una roca, aferrándome a la vida. Temiendo un castigo para ella, el príncipe heredero afirmó que me había caído por accidente. No lo negué. Admití que lo había olvidado todo, pero la palabra de un príncipe es ley. Creí que el príncipe heredero jamás mentiría. Al ver la absoluta extrañeza y desapego en mis ojos, el príncipe heredero, que había ocultado la verdad deliberadamente, entró en pánico. En mi ceremonia de mayoría de edad, Sui Jin-yu parecía profundamente molesto. Su eunuco personal informó: Su Alteza, la señorita Wei, ha empacado sus pertenencias y está llorando por abandonar la residencia del príncipe heredero. Antes de que pudiera reaccionar, el joven eunuco, con su ingenio, añadió: sabía que Su Alteza jamás consentiría, así que la traje conmigo. Está en el patio de la familia Fu. 3 meses antes, el príncipe heredero había liderado tropas para reprimir a los bandidos y rescatar a Wei de sus garras. Fue amor a primera vista. Él lo negó obstinadamente, afirmando solo admirar su ingenio excepcional. También declaró que nadie podría competir jamás por el puesto de princesa heredera. Qingron, Wei teme más a los extraños. Iré a verla. Sui Jin-yu se alejó a grandes zancadas. Reprimiendo mi irritación, la seguí en silencio. Bajo el granado, Wei hundió su rostro en el pecho de Sui Jin-yu. Sollozando lastimeramente mientras las lágrimas caían como lluvia, destrocé el regalo que el príncipe heredero pretendía entregarme. ¿Cómo podría quedarme? La abrazó, murmurando en voz baja: es solo un colgante de jade sin valor. Roto está roto, no vale la pena tanta pena. Érase una vez, Sui Jin-yu me prometió un colgante de jade tallado con sus propias manos el día de mi mayoría de edad. Al contemplar el jade blanco roto en la caja, algo en mi interior pareció resquebrajarse. El alboroto de Wei se volvió demasiado fuerte, atrayendo la atención de su padre, el canciller. Al ver que el príncipe heredero me trataba así por una desconocida, su tono se endureció. Wei lloró aún más fuerte y salió corriendo sin mirar atrás. Sui Jin-yu me dejó en el banquete, se arregló las mangas y se marchó. Los invitados se emocionaron al instante. Sui Jin-yu asumió que se lo había contado a mi padre y me ignoró durante varios días. Incluso me hizo reflexionar sobre la magnanimidad propia de una futura emperatriz. No siempre fue así. Nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. En aquel entonces, Sui Jin-yu se escapaba del palacio con postres de los chefs imperiales para buscarme. Durante el Festival de los Faroles, sostenía un farol de conejo, con los ojos entrecerrados mientras me miraba: naciste en el año del conejo. En cuanto entres en palacio, criaré una camada entera de conejos para ti en el jardín imperial. Me sentí molesto y avergonzado. ¿Quién quiere entrar al palacio contigo? Inrong, cuando seas mayor de edad, te tomaré como mi esposa. Sus palabras aún resuenan en mis oídos, pero ya no es mi Sui Jin-yu. La mente de Wei rebosa de ideas extravagantes. Dirige a artesanos para que elaboren jabones perfumados, derritan espejos y experimenten con exquisiteces que ni siquiera los chefs imperiales han visto. Pero he oído que la difunta emperatriz también hacía estas cosas. Me pareció absolutamente ridículo. Sui Jin-yu no se había dado cuenta antes porque despreciaba a la difunta emperatriz y aborrecía al tercer príncipe que competía con él por el trono. Ahora siente un interés, un simple afecto persistente por esa mujer. Los objetos siguen siendo los mismos. Solo las manos que las sostienen han cambiado. En el tercer mes, las flores de durazno comenzaron a florecer en todo su esplendor. Sui Jin-yu me envió invitaciones, invitándome al jardín imperial para admirar las flores y disfrutar del paisaje. No tenía ganas de ir. Desde que apareció Wei, había considerado romper el compromiso. Pero en aquel entonces, mi padre se había aliado con el príncipe heredero por mi bien. Con el decreto de su majestad, este matrimonio dejó de ser sencillo. Tirar de un pelo hacía temblar todo el cuerpo. Avanzar o retroceder era difícil.
Mi doncella, Xia Yuan, me aconsejó, señorita, como princesa heredera y futura emperatriz, debe aprender a gobernar el harén. Aunque no se case con el príncipe heredero, otros hombres tomarán varias esposas y concubinas. Tómelas como práctica para sus habilidades. Sonreí con amargura, me reí de mi propia ingenuidad, por haber anhelado tontamente el final de cuento de hadas de un hombre y una mujer para toda la vida, como el que se encuentra en los libros de cuentos. Sui Jingyu sí mostró cierta consideración, organizando personalmente un lujoso carruaje para recogerme. En cuanto entré, vi a Wei allí también. Se inclinaba hacia el príncipe heredero, obligándolo a comer un trozo de tofu oscuro, haciendo pucheros con coquetería. Si ni siquiera pruebas mi apestoso tofu, ¿cómo puedo creer que de verdad me adoras? Mi pequeño tesoro, me lo comeré. Sui Jingyu lo tragó de un bocado, con el rostro radiante de satisfacción. Mi corazón dio un vuelco. Desde su coronación como príncipe heredero, Sui Jingyu rara vez se refería a sí mismo como yo. Wei le había dicho que todas las personas eran iguales en este mundo, ¿para qué crear distinciones de nobleza y comunidad? Experimentaba constantemente con alimentos novedosos, usando a los sirvientes del palacio como conejillos de indias. Algunos vomitaban, otros tenían diarrea. Durante un tiempo, las clínicas fuera del Palacio del Este estaban abarrotadas de pacientes. Para no arruinar el ambiente con diarrea en el carruaje después, no pude evitar aconsejarle, Su Alteza, su salud es muy valiosa. Es mejor no comer cualquier cosa. Wei se echó a reír. Señorita Fu, no lo entiende. Este tofu apesta, es famoso en casa. ¿Puedo preguntar de dónde es la señorita E? Arqueó una ceja y se abalanzó sobre Sui Jingyu, sollozando. Sui Jingyu, la señorita Fu menosprecia mis orígenes rústicos e insiste en indagar en mi pasado. ¿No me defenderás? La voz de Sui Jingyu tenía un dejo de ira. Qingron, aunque tengas un origen privilegiado, no deberías menospreciar a los demás. Wei tiene razón. ¿Quién de nosotros no tiene 3 generaciones de campesinos pobres en su ascendencia? Oí que tu abuelo una vez mendigaba en las calles. El recuerdo de la arrogancia y la intimidación de Wei, con el apoyo de Sui Jingyu, y sus constantes desafíos a mis límites me hicieron hervir la sangre. La agarré de la muñeca y le di un golpe en el corazón. ¿Quién te crees que eres para atreverte a hablar mal del padre biológico del actual canciller? El rostro de Sui Jingyu palideció al apretarme la muñeca. Qingron, Wei no soporta el dolor. ¿Por qué la golpeaste? Me solté de su agarre y me alisé la túnica. A juzgar por el comportamiento de Missy, está claro que está destinada a convertirse en concubina de esta casa. Como es inculta y desenfrenada, me encargaré de disciplinarla para evitarte el ridículo de las damas de la capital. ¿Quién necesita lecciones de una anciana estirada como tú? Wei me empujó con fuerza, haciéndome caer del carruaje. Entonces la oscuridad me envolvió la vista y perdí el conocimiento. Yacía pisoteado, ensangrentado, con la cabeza rota sobre una roca, apenas aferrándome a la vida. Permanecí inconsciente durante 3 días completos. La fiebre alta no cedía. Los médicos de la corte acudían en oleadas. Solo cuando el emperador en persona visitó la finca, recuperé lentamente la consciencia. Papá lloró de alegría, preguntándose cómo podía ser tan tonto. Por muy enojado que estuviera, uno no debería saltar de un carruaje en marcha. Miré a mi alrededor, confundido. Wei estaba pálido de miedo, casi desplomándose. Sui Jingyu me lanzó una mirada de disgusto antes de protegerla con su cuerpo. Padre, te lo dije, fue Qingron quien discutió conmigo e insistió en saltar del carruaje. Así fue como cayó. Un dolor punzante me recorrió las extremidades. Bajé un poco la mirada. Me duele muchísimo la cabeza. Parece que he olvidado muchas cosas. ¿Incluso a tu padre? Mi padre gritó angustiado, llamando apresuradamente al médico imperial para que me tomara el pulso. La señorita Fu se golpeó la cabeza. Quizás un coágulo de sangre le esté impidiendo recordar. Olvidar es natural. Sui Jingyu no dejaba de hacerme señas con la mirada.
Me sentí inexplicablemente irritado y me incliné ante el hombre de la túnica amarilla brillante. Aunque esta humilde hija lo ha olvidado todo, la palabra de su majestad es ley. Confío en que el príncipe heredero no mienta. Solo entonces la expresión del emperador se suavizó. Bromeó con mi padre, tu hija se parece a ti. Ha alcanzado la madurez, pero su temperamento sigue intacto. Dicen que mi padre me malcrió muchísimo desde pequeña, y que corrí desenfrenada e indomable. En palacio, trepaba a los árboles y pescaba, incluso me atreví a tirarle de la barba al emperador. Por suerte, más tarde contrataron a una institutriz para que me enseñara modales, y me volví mucho más disciplinada. Al verme sensata y educada, Sui Junyu pareció respirar aliviado. Pero ya no lo miraba. Tras medio mes de recuperación, me había recuperado por completo, pero seguía en casa. Esa noche, Sui Junyu apareció como por obra de una fuerza extraña. Kingron, sé que estás enfadada, pero no hace falta que finjas que no nos conocemos, ni siquiera que vengas a mi banquete. Me sobresalté. El príncipe heredero es un hombre, ¿cómo podría irrumpir en el tocador de una mujer? Sin embargo, ignoró mi terror y continuó con descaro. Bai Wei está completamente sola. Si la acusaran falsamente de conducta inapropiada o de dañar a una dama noble, la ira del emperador podría llevarla a la muerte. Siempre has sido magnánima. Tras haberte otorgado el puesto de princesa heredera, sin duda presidirás el harén imperial en el futuro, administrando los 3 palacios y las 6 cortes para mí. Bai Wei solo desea el corazón de un hombre. Por mi bien, incluso está dispuesta a ser una consorte secundaria. ¿Qué más podrías querer? Ya no pude contenerme. Príncipe heredero, contrólate. Quizás esta señorita Bai Wei esté profundamente enamorada de ti, pero la verdad es que no te conozco. Le pedí a mi padre que anulara este matrimonio en mi nombre. ¿Quién te dio permiso para cancelarlo? Él replicó con frialdad, Kingron, no hables con enojo. No creas que no me doy cuenta de tu actuación. En esta vida, tienes prohibido casarte con nadie más que conmigo. Hice una reverencia con dignidad, bromeé a su Alteza. Esta humilde doncella lleva más de medio mes convaleciente, pero el príncipe heredero no la ha visitado ni una sola vez. Parece que nuestro vínculo no es tan profundo como dicen. Tonterías. Tartamudeó, fue porque Bai Wei no se encontraba bien que la llevé a la villa termal para que se recuperara. Ya he vuelto. De ahora en adelante te dedicaré más tiempo. Innecesario. Al ver la completa extrañeza y distancia en mis ojos, Sui Jinyu pareció nervioso. Extendió la mano para tocarme la cara. Kingron, no te enfades conmigo. Esto no es divertido. Estás siendo totalmente irrespetuoso. Parecía un mujeriego lascivo. Lo aparté con fuerza, pero en lugar de ira, sonrió. Aferrándose a mis hombros, su cálido aliento descendió, decidido a sellar mis labios con los suyos. Presa del pánico, agarré la almohada ámbar de la mesita de noche y se la lancé con todas mis fuerzas. Sui Jinyu hizo una mueca y esquivó el ataque, con los ojos llenos de dolor. Kingron, ¿cómo pudiste soportar hacerme daño? Fingí miedo, levanté mi horquilla y la apreté firmemente contra su garganta. Esta humilde doncella ha herido al príncipe heredero, una grave ofensa. Pero, seamos claros, fue el príncipe heredero quien, sin respetar la propiedad y el honor, irrumpió en la residencia del canciller por la noche. Para demostrar mi inocencia. Este humilde servidor está dispuesto a morir. Gemí, con la horquilla a punto de atravesarme el cuello. No. Sui Jinyu me agarró la muñeca rápidamente. Kingron, ¿quieres romperme el corazón? No cometas semejante estupidez. No te culpo. Me iré enseguida. Antes de que se produjera más alboroto en la mansión, el príncipe heredero escaló el muro y se marchó. Al día siguiente, la consorte imperial ofreció un banquete. Al ver el gran chichón en la frente del príncipe heredero, sintió una mezcla de dolor y furia. Hijo mío, ¿quién se atrevió a hacerte daño? Sui Jinyu me miró fijamente, fingiendo magnanimidad.
Madre, tu hijo estaba recitando poesía bajo la luna cuando un gatito en el muro del palacio tiró accidentalmente una piedra y me golpeó. Mi hijo es el futuro emperador. ¿Cómo se atreve alguien a dañar su semblante imperial? La consorte imperial montó en cólera. Ordenó la captura y ejecución de todos los gatos callejeros cerca del palacio oriental. Sui Jinyu se frotó la nariz y me dedicó una sonrisa radiante. Giré la cabeza, negándome a mirarlo. Wei se adelantó con una exquisita caja. Su Alteza, no se preocupe. Este humilde sirviente es experto en tratamientos de belleza y se asegurará de que Su Alteza no tenga ninguna cicatriz. Sui Jinyu intervino, en efecto. Wei Wei ha desarrollado una crema de rocío de jade que restaura la piel, especialmente para que la pruebe mi madre. Últimamente, Wei había estado experimentando constantemente con nuevas mezclas, prosperando en el Palacio Oriental. Justo cuando la consorte imperial se disponía a tomarlo, Wei se ofreció. El cuidado de la piel requiere técnicas específicas para una mejor absorción. Su Alteza, ¿puedo aplicárselo? La consorte imperial asintió. Wei destapó la botella, liberando una fragancia floral. Se me dilataron las fosas nasales. Adivinando la razón, sonreí con ironía y dije, la piel de Su Alteza es delicada. Me temo que sin un examen exhaustivo por parte del médico jefe del palacio. Antes de que pudiera terminar, Wei tenía una expresión de dolor. Sui Jinyu la defendió rápidamente. Madre, no te preocupes. Wei Wei hará que tu belleza supere incluso tu antigua gloria. Mientras Wei aplicaba la crema, presumía triunfante de su maestría. La fórmula secreta que le había transmitido su bisabuela, el rocío que había recogido subiendo a la cima del monte Son, las docenas de pétalos de flores y la crema de rocío de jade que ella misma había recogido. No dije nada más. Observé fríamente desde la barrera. Tal como lo esperaba. Al poco tiempo, un sarpullido rojo comenzó a aparecer en el bello y delicado rostro de la consorte imperial. Wei, ¿te atreves a envenenarme? Mirando fijamente el espejo de cobre que sostenía la doncella de palacio, la consorte imperial montó en cólera. Wei tembló. No. Estudié química. La fórmula no podía estar equivocada. El príncipe heredero intervino. Madre, todas las criadas del Palacio Oriental lo han examinado y están bien. Algo debe haber salido mal. Cuando llegó el médico, la examinó y declaró, los síntomas de Su Majestad coinciden con los documentados en el historial médico de la difunta emperatriz, alergia al polen. La consorte imperial rompió el espejo de bronce. Wei, ¿cómo explicas esto? Wei se arrodilló con un golpe sordo. Su Alteza, de verdad no sabía que su piel fuera tan delicada. Es alérgica. Debe ser culpa de la criada del palacio. No lavó bien los pétalos. Echando la culpa con tanta facilidad, ¿qué pasó con la promesa de tratar a todos por igual, sin importar su estatus? Casi me río a carcajadas. Tomé la pequeña caja de Xia Yuan y caminé con elegancia ante la consorte imperial. Su Alteza, este es un ungüento antialérgico. Quizás le ayude. El médico asintió. El remedio resultó extraordinariamente eficaz. El enrojecimiento y la hinchazón de la consorte imperial disminuyeron notablemente. Las mujeres nobles curiosas que asistían al banquete se congregaron a su alrededor, compitiendo por preguntar qué valioso remedio era aquel. Le expliqué con generosidad. Se trata de un ungüento antialérgico exclusivo del pabellón 100 Flores de la capital. Es muy eficaz para tratar la alergia al polen. Su colorete, polvos y pastillas blanqueadoras también son excelentes. Mis palabras hicieron que las nobles, obsesionadas con la belleza, se fijaran en el nombre de la desconocida tienda de cosméticos, Wei Wei. La ira de la consorte imperial se apaciguó considerablemente. Si me curas, designaré al departamento de la Casa Imperial como proveedor imperial premium. Miró al príncipe heredero, que suplicaba clemencia, y entreabrió sus labios rojos. Wei era descuidada en sus deberes. Llévensela y aplíquenle 10 golpes en las palmas. Al salir del palacio,
me encontré con alguien a quien deseaba evitar. Wei, recién golpeado, lloró lastimeramente. Sui Junyu la abrazó, persuadiéndola: querida, si sigues llorando, le romperás el corazón a este emperador. Me incliné impasible. Wei me acarició la manga, gimiendo: Fu Qingron, seguro que lo has manipulado. ¿Cómo, si no, podría ser tan casual que el ungüento antialérgico estuviera preparado para la consorte imperial? Una oleada de ira cruzó la frente de Sui Junyu. Qingron, sé que envidias el talento de Bei Wei. Pero, ¿cómo pudo la hija del estimado canciller recurrir a tácticas tan viles? Aparté a Wei con fuerza, con voz fría: las acusaciones sin fundamento son calumnias. ¿Tienes alguna prueba? Yo. Vaciló y luego espetó: no creas que no sé que causaste la herida en la cabeza del príncipe heredero. Te denunciaré ante la consorte imperial. Estás acabado. Me burlé. El príncipe heredero y la señorita son muy cercanos, ¿verdad? Quizás también debería informarle de tu vergonzosa intrusión nocturna en la residencia del canciller. Wei estaba empeñada en arruinar mi reputación. Pero no se dio cuenta de que si la corte y el pueblo se enteraban de que la lesión del príncipe heredero se debía a la intrusión en la residencia de un alto ministro, una avalancha de mociones de destitución invadiría el palacio. En el peor de los casos, sería una destrucción mutua. Sui Jinyu lo comprendió, por eso huyó más rápido que un conejo. Detuvo a Wei y me miró con un dejo de ira. Qingron, ¿te diviertes jugando conmigo? Sabía que nunca perdías la memoria. Si no, ¿cómo recordarías la alergia al polen de mi madre y traerías el antídoto? Su Alteza se equivoca. Ha llegado la primavera. Xiao Yuan sabía que la sirvienta tenía la misma alergia al polen que su majestad, así que trajo el ungüento. Al notar la frialdad en mis ojos, Sui Jinyu suavizó el tono. Qingron, fue mi culpa. Olvidé por un momento que no debes tocar el jazmín nocturno. Lo que no me importa, naturalmente, no me detendré. Este sirviente lo entiende. No es así. Sui Jinyu intentó explicarlo, pero no le di ni una mirada más. Rechacé la mansión del príncipe heredero varias veces. Incluso cuando Sui Jinyu acudió personalmente, su padre lo despidió con unas pocas palabras. Sin embargo, la petición de anulación siguió siendo reprimida por el tío emperador. Este asunto quedó sin resolver. El Sui Jinyu de la cacería imperial de primavera, vestido con un traje de caza oscuro bordado con dragones dorados, se adelantó para bloquearme el paso. Qingron, ¿por qué me evitas? ¿Será que aún guardas rencor por aquel día en que te caíste del carruaje? Mi aspecto era completamente inocente. El príncipe heredero dijo que fue mi propio descuido el que me hizo caer. ¿Cómo podría estar resentido con él? Se quedó sin palabras por un momento. Bajó del carruaje con paso firme y rodeó con sus brazos el brazo de Sui Jinyu. Su Alteza, este traje de caza es absolutamente impresionante. Parecía hecho especialmente para mí. Le eché un vistazo. Las plumas de pájaro azules bordadas en la túnica de caza eran vívidas e intrincadas, claramente el resultado de la meticulosa labor del artesano. Xiao Yuan parecía indignado. Señorita, el patrón de esta túnica lo dibujó usted misma cuando el príncipe heredero se la encargó. Está encantado de haber recogido algo que mi señorita descartó. Su rostro se ensombreció. Silencia a Xiao Yuan, señorita, es alguien a quien el príncipe heredero tiene en alta estima. Regalarle ropa fina a una belleza es lo más apropiado. Sui Jinyu hizo una pausa. Qingron, ¿no te preocupa esto? Manteniendo la compostura, sonreí levemente. Es solo una prenda. La residencia del canciller guarda muchos artículos similares. Su expresión se ensombreció al murmurar en voz baja: en el pasado, detestabas mucho que mi madre te enseñara a no preocuparte por las numerosas esposas y concubinas del príncipe heredero. ¿Por qué no estás celoso ahora? Hablé despacio, enfatizando cada palabra: Su Alteza, en el pasado compartimos afecto y estuvimos comprometidos. Naturalmente, este sirviente esperaba ser el único en tu corazón.
Pero ahora he olvidado el pasado. Su Alteza tiene a una dama encantadora a su lado. Sería mejor que nos separáramos amistosamente. No, no permitiré que lo olvides. Se abalanzó para tomarme la mano. Lo esquivé. Agitó su rostro, ceniciento de rabia. Bastardo, Suijinyu, me pasé la noche entero diseñando ballestas para ti. Y aún así no puedes dejar de pensar en otra mujer. Incluso me hiciste usar los harapos de otra persona. Histéricamente, intentó arrancarse la túnica de caza, pero al final no pudo. Suijinyu me abandonó, abrazándola y llenándola de halagos. No tuve valor para mirar y me di la vuelta. Xiao Yuan se enfureció, indignado. Esa mujer es una desvergonzada. Dice servir al príncipe heredero, pero pasa la mayor parte del tiempo persuadiéndolo para que le enseñe arquería y equitación, todo para presumir hoy. Había estudiado las 6 artes desde niño en palacio. Mi equitación y mi tiro con arco eran bastante competentes. Apunté a un corzo que se deslizaba entre los árboles. Justo cuando tensaba la cuerda de mi arco, el grito furioso de un hombre me atravesó los oídos. ¡Alto! Al girarme, vi a Wei levantando una ballesta afilada, con la flecha fijada en mi espalda. Un sudor frío me cubrió la piel. Ella también pareció asustada. Aflojó su agarre deliberadamente, liberando el cerrojo. Este salió volando directo hacia mí. ¡Cuidado! En el último instante, una figura alta se abalanzó sobre nosotros. Ambos caímos de nuestros caballos, chocando y rodando varias veces. Mientras mis nervios se calmaban, me encontré con una mirada profunda y penetrante. Kingron, ¿estás bien? Antes de que pudiera responder, Wei se acercó perezosamente en su caballo. Nos miró con altivo desdén. ¿Quiénes son? ¿Cómo se atreven a invadir los terrenos de caza reales y amenazarme, casi causándome heridas? Qué ejemplo típico de culpable acusando a inocente. El hombre permaneció en silencio. Sacó un arco de su espalda y apuntó con calma al caballo de Wei. El caballo se encabritó de dolor. Se irguió, arrojándola violentamente al suelo, de cara. Su preciada capa de caza se rasgó en un amplio corte. Los pájaros bordados estaban ahora salpicados de sangre. ¿Cómo te atreves? Soy la futura señora del Palacio del Este. ¿Cómo te atreves a atacarme? Se agarró la rodilla y el labio sangrantes, maldiciendo sin parar. Suijinyu corrió hacia mí. Al verme apoyado en el abrazo del hombre, entrecerró los ojos con furia, pero permaneció en silencio. Wei se quejó: príncipe heredero, este hombre casi me mata. Arréstenlo. La mirada de Suijinyu se posó en el hombre de la armadura. Tercer hermano, ¿no estabas en la frontera? ¿Por qué has regresado? El padre emperador me llamó para informar sobre mis obligaciones. No esperaba encontrarme con esta mujer intentando hacerle daño a Kingron antes de ver a su majestad. ¿Qué? El príncipe heredero miró a Wei confundido. Lloró, sus lágrimas caían como flores de peral. No fue así. Escuché que la cornamenta de ciervo fortalece los riñones y fortalece la energía juvenil, nutre la médula ósea y fortalece los huesos. Por eso quería cazar un ciervo para presentárselo al príncipe heredero. Pero la señorita Fu se metió de repente en mi línea de fuego. No fue mi culpa. La fría mirada del tercer príncipe la recorrió con la mirada, sin más que mentiras. Suijinyu espetó: tercer hermano, Wei Wei no me engañaría. Debes haber juzgado mal. Al ver sus ojos errantes, comprendí. Suijinyu temía que, con el testimonio de un príncipe, Wei pudiera ser castigado por intentar dañar a la hija de un alto funcionario, así que instintivamente intentó limpiar su nombre. Tiré de la manga del tercer príncipe y dije en voz baja: señorita, él es alguien a quien el príncipe heredero aprecia mucho. Tercer príncipe, no necesita decir más. Suijinyu me miró con el ceño fruncido. Kingron, ¿no me culpa? Negué con la cabeza. Esto no debería ser así. Antes, cada vez que elogiaba la belleza de otra dama noble,
te enfurruñabas durante horas. ¿De verdad me has olvidado? ¿O te has enamorado de otra? Miró con furia al tercer príncipe que me ayudaba a levantarme, dispuesto a apartarlo. El tercer príncipe hizo un gesto con la mano, indicando a los soldados que trajeran una camilla y me llevaran de vuelta a la tienda del campamento. Sui Jinyu no me persiguió. Se lamentó de dolor, exigiendo con tono consentido que llamara a todos los médicos que lo acompañaban. Mientras Xiao Yuan curaba mis heridas, el tercer príncipe llegó de los aposentos del emperador. Qingron, ¿de verdad has perdido la memoria? Bajé la cabeza, toqueteando el frasco de porcelana con la medicina. Él se sentó junto a la cama, sondeando con cautela. Una vez, tuviste fiebre alta. Cuando despertaste, no recordabas mucho de mí ni de mi madre. ¿Me has olvidado por completo? Le hice señas a Xiao Yuan para que montara guardia en la puerta. Al encontrarme con la mirada profunda e intensa del tercer príncipe, respondí, no. Hermano Jinyan, lo recuerdo todo. Recuerdo nuestro pasado juntos y cómo falleció la difunta emperatriz. Las pupilas de Sui Jinyan se estremecieron. Su puño robusto temblaba de agitación. Es cierto que conocí a Sui Jinyu siendo muy joven. Pero en aquel entonces, pasaba más tiempo en el palacio de la emperatriz. Mi madre sufrió un parto difícil al darme a luz. Mi padre sufrió tanto que nunca volvió a casarse, sino que soportó el dolor de viajar por todo el imperio para el emperador, ocupándose de todos los asuntos. Me enviaron a vivir con la difunta emperatriz. El primer carácter que escribí me lo enseñó la difunta emperatriz, quien guió mi mano. La emperatriz era gentil, le encantaba peinarme y quería tratarme como a su propia hija. Sui Jinyan, quien siempre había sido excepcionalmente amable conmigo, le arrebató el peine de las manos por primera vez en su vida, tartamudeando, «Madre, ella es mía». Qingron no puede ser una princesa. La emperatriz se pellizcó la nariz, riendo con ganas. ¿Aún no te han crecido del todo las alas, y te atreves a desafiarme por ella? Su rostro se sonrojó al salir corriendo. Al regresar, traía un potro blanco como la nieve. Estaba rebosante de alegría. Era el caballo que tanto anhelaba. Sui Jinyan pensó que era demasiado pequeño, temía caerme y dudó en enseñarme. Ese día, me subió al lomo del caballo y guió al potro en círculos. El caballo estaba travieso. Me asusté y empecé a gemir a gritos. Sui Jinyan saltó sobre la silla, agarrando las riendas con fuerza mientras me consolaba. Qingron, conmigo aquí, jamás dejaré que te lastimes. Pero esos momentos hermosos fueron fugaces. La emperatriz gozaba de un inmenso favor. Sin embargo, su familia materna era insignificante, y ella se encontraba sola, algo que durante mucho tiempo había despertado el descontento entre las demás consortes. La consorte imperial hizo que su padre, entonces ministro de Estado, solicitara repetidamente a la corte que el harén no interfiriera en los asuntos de Estado. Ella saboteaba constantemente a la emperatriz. El emperador no era el esposo de una sola mujer. A medida que aumentaba el número de peticiones de destitución, inevitablemente se distanció de la emperatriz, buscando un equilibrio entre la corte imperial y el harén. La emperatriz, pura como la luz de la luna y la brisa, desdeñaba las intrigas para obtener favores. Más tarde, enfermó gravemente y falleció repentinamente. Su único hijo fue enviado a entrenarse con el gran general de nuestra dinastía. Después de eso, vomité y tuve fiebre alta, olvidando muchas cosas. Hasta que me caí del carruaje. Los recuerdos perdidos volvieron lentamente. Sui Jinyan guardó silencio un instante, con la mirada fija en mí. Qingron, la muerte de tu madre es un asunto de gran importancia. Hasta que encontremos testigos y pruebas, no debes hablar de ello con nadie. Asentí, con los ojos enrojecidos. Hermano Jinyan, lo siento. En aquel entonces, él sufrió el dolor de perder a su madre y tuvo que presenciar con impotencia cómo Sui Jinyu me llevaba. Qué agonizante debió ser. Me acarició el pelo con suavidad. Ya he vuelto. Todo estará bien. Sui Jinyu llegó a la residencia del canciller para confrontarme. Fu Qingron,
¿no has perdido la memoria? ¿Por qué eres tan cercano a mi tercer hermano? Tras el regreso del tercer príncipe a la capital, me invitaba a menudo a admirar flores en los suburbios, a navegar por el lago en barcas pintadas e incluso a acompañarlo al pabellón de las 100 flores a elegir cosméticos. Su rostro se torció en una mueca. Como futura princesa heredera, te prohíbo que te involucres con otros hombres. Su Alteza, mi padre mencionó que la postura del emperador sobre la anulación del compromiso se ha suavizado. Pronto habrá una resolución. Kingron, te he tratado muy bien. ¿De verdad piensas dejarme? Mi corazón no es diferente al de cualquier mujer en este mundo. Deseo ser la persona más querida y preciada en el corazón de mi amada. Ya sea antes o después de enamorarme de mi caballo, cada decisión que has tomado, príncipe heredero, ha favorecido a la señorita Yi. Tu generosidad y tu cariño son algo que no soporto ni me atrevo a aceptar. Kingron, no es así. Sabes que mi tercer hermano y yo somos enemigos jurados de nacimiento. Sobresale en todos los aspectos, profundamente favorecido por nuestro padre. Si la difunta emperatriz no hubiera fallecido repentinamente, el puesto de príncipe heredero nunca habría recaído en mí. Bai Wei inventó una formidable ballesta para mí. Algún día, haré que mi tercer hermano reconozca mi superioridad. Su Alteza se preocupa demasiado. El tercer príncipe nunca buscó rivalizar con usted. Su corazón anhela horizontes infinitos, no el confinamiento entre estas 4 paredes. Sui Jinyu me sujetó los hombros con fuerza. Kingron, ¿cómo sabes lo que desea mi tercer hermano? ¿Será que recuerdas el pasado? Lo miré con la mirada perdida. Murmuró con voz ronca, no, no puedes. Si lo recordaras, sabrías que ya estarías muerto sin mi intercesión. ¿Qué quieres decir, Su Alteza? Sui Jinyu no dijo nada más y salió furioso por la puerta. Esa noche, un estruendo ensordecedor me despertó de golpe. Xiao Yuan, aún conmocionado, informó, señorita, justo cuando fui a la letrina, una luz dorada iluminó la mitad del cielo. Un presentimiento ominoso me invadió. Al día siguiente, la noticia llegó a la corte. El príncipe heredero había guiado a los hombres a buscar la piedra celestial que había caído sobre el monte Kion la noche anterior. La había divulgado ampliamente entre la gente común antes de llevarla de vuelta a la oficina astronómica imperial. La piedra celestial portaba antiguas inscripciones que advertían al mundo que el tercer príncipe asesinaría a su padre para apoderarse del trono y derrocar el orden imperial. Xiao Yuan entró corriendo, sin aliento y ansioso. Los guardias personales que trajo el tercer príncipe estaban bajo custodia. ¿Y el tercer príncipe? Su Majestad, medio convencido, lo confinó en un palacio remoto bajo vigilancia, prohibiéndole salir. Lo comprendí. El afecto del emperador se extendía a su hijo. Tras la repentina muerte de la difunta emperatriz, nunca volvió a tomar consorte. Cumplió su último deseo, librando al tercer príncipe de las luchas sucesorias enviándolo a entrenarse más allá de la frontera. Inesperadamente, tras su tan esperado regreso a la capital, recibió una advertencia repentina. Reprimiendo mi inquietud, le susurré unas palabras al oído a Xiao Yuan. Su expresión se tornó seria mientras salía apresuradamente. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el cumpleaños de la consorte imperial. El banquete fue suntuoso. Él ideó un plan. El príncipe heredero mandó construir un magnífico escenario y contrató a artistas expertos para entretener a la consorte día y noche con canciones y bailes. Todo el juego de platos, cuencos y palillos para el emperador, la consorte y el príncipe heredero estaba hecho de oro puro. El emperador bromeó medio en broma, mi amada consorte, ¿acaso enviaste ladrones a saquear el tesoro imperial en plena noche? La consorte hizo un puchero coqueto, Su Majestad me vuelve a provocar. Miró a Ewei con satisfacción. Ewei estaba en la cima de sus recientes éxitos. Había acompañado al príncipe heredero en la recuperación de meteoritos celestiales y había comprado un lujoso restaurante a nombre del Palacio del Este. Sus ideas eran verdaderamente ingeniosas. Invitó a chefs imperiales retirados a regresar al palacio, otorgándoles el título de maestros con estrellas Michelin, encargados exclusivamente de elaborar exquisiteces extravagantes.
El restaurante funcionaba con un sistema de membresía. Se requería una considerable suma de plata solo para entrar. Este novedoso concepto atrajo a innumerables mecenas nobles como polillas a la llama. En poco tiempo, se convirtió en una máquina de hacer dinero. Todo el dinero se destinaba a congraciarse con la consorte imperial. Sin interés en el espectáculo, caminé hacia el estanque de Feiyue para admirar las flores. Allí, Wei se apoyó en el hombro de Sui Jinyu. He hecho tanto por ti. ¿Cuándo conseguirás que el emperador emita un edicto nombrándome princesa heredera? No hay prisa. Su voz sonaba tranquila. Hablando de ese Baiwak, ¿no dijiste que ha estado en auge últimamente? ¿Quieres comprarlo directamente y sacar una ganancia enorme? Todo es por culpa de ese mocoso asqueroso que adoras, arrastrando allí a damas nobles sin ningún motivo. El dueño se niega obstinadamente a vender. En tan solo un mes, han abierto 10 sucursales cerca, robándome el negocio de cosméticos que quería dominar. Si la estrategia abierta falla, prueba la encubierta. El rostro de Sui Jinyu se ensombreció con una expresión amenazante. Wei no mostró miedo, rodeándolo con sus brazos. Príncipe heredero, adoro tu naturaleza despiadada, eran de la misma calaña. Los dos charlaron animadamente. No notaron el perfume en polvo que había esparcido en el aire que se dirigía hacia ellos. Al poco rato, los dos, perdidos en la pasión, empezaron a susurrar juntos. La intimidad se profundizó. Bajo las flores. Cuando la camiseta carmesí de Wei colgaba de la faja del príncipe heredero, me quedé sin aliento. Los curiosos se congregaron cerca. La pareja enredada se apresuró a ajustarse la ropa, asustada. Se extendieron los rumores, siempre me ha disgustado ese Wei. Seducir al príncipe heredero a plena luz del día, una desfachatez absoluta. Abrió una posada bajo el nombre del Palacio Oriental, contratando bailarinas de burdeles para entretener a funcionarios y nobles. ¿En qué se diferenciaba de una madame? Aunque Wei era prominente, sus métodos eran despiadados. Se rumoreaba que contrató a alguien para que incendiara la casa del anterior dueño y se apoderara de la ubicación privilegiada para su posada, incluso causando una muerte. Pero el príncipe heredero lo ocultó todo. El emperador y la consorte imperial llegaron. Al presenciar la escena, la ira del emperador estalló. Reprendió duramente a Sui Jinyu, diciendo que, como príncipe heredero, se comportaba de forma lasciva a plena luz del día en los terrenos del palacio. ¿Cómo se atreve a asumir la responsabilidad de ser el heredero al trono? Sus palabras fueron extremadamente severas. La consorte imperial estaba furiosa. Su Majestad, por favor, calme su ira. Ese miserable debe estar desesperado por reconocimiento, intentando someter al príncipe heredero en público. Wei se apresuró a defenderse. No es así. El príncipe heredero y yo tomamos un poco de vino, y entonces me dio vueltas la cabeza. El emperador hizo examinar su vino de frutas. Estaba perfecto. Wei se obligó a calmarse y de repente se volvió hacia mí. Fu Qingron, algo habrás hecho. Si no, ¿cómo podría ser casualidad que fueras el primero en descubrirnos al príncipe heredero y a mí? Sui Jinyu me fulminó con la mirada, con la furia grabada en el rostro. ¿Está diciendo la verdad, Wei Wei? Me volví hacia el emperador con la voz cargada de tristeza. Como su majestad ha presenciado, con Missy presente, el príncipe heredero jamás apoyaría a este humilde sirviente. El emperador vio la determinación en mis ojos y se detuvo pensativo. Un matrimonio forzado no trae dulzura. El compromiso se disuelve. Sui Jinyu se tambaleó hacia atrás, incrédulo, y se desplomó en el suelo. Hice una profunda reverencia. Una sonrisa triunfal se dibujó en mis labios. Era cierto que Wei estudiaba química, pero jamás habría sabido que la poción de amor que le había preparado a Baiwei era incolora e inodora, y se disolvía completamente en agua. La reputación del príncipe heredero quedó manchada. El emperador lo castigó con confinamiento por reflexión. La consorte imperial, furiosa y sin donde desahogar su ira, ordenó a una criada de palacio que abofeteara a Wei 30 veces.
El rostro de Ewei se hinchó al instante y se puso rojo. Una espuma teñida de sangre brotó de su boca al mostrar 2 dientes. Tras desahogar su furia, la consorte imperial se marchó furiosa con su séquito. Habiendo visto suficiente de este espectáculo, me preparé para irme. Ewei se liberó repentinamente de las criadas, gritando, «No quiero vivir más». Aunque gritó esto, se abalanzó sobre mí. Totalmente desprevenido, caí al estanque de Feiyue con ella. Ewei intentó arrastrarme bajo el agua, pero los efectos de la poción aún no habían desaparecido del todo. Dejándola demasiado débil, la agarré del pelo y le dejé marcas de sangre en la cara. Las doncellas del palacio en la orilla no sabían nadar, y los guardias no se atrevieron a rescatarnos. Temían que el príncipe heredero descubriera a sus 2 amadas compartiendo intimidad física con otro hombre y montara en cólera. Después de darle una lección, empecé a nadar hacia la orilla. Pero Ewei, desesperado, se aferró con fuerza a mi pierna. Mientras jadeaba, una figura alta saltó al agua. Sui Jin-Yan me rodeó la cintura con sus brazos, sacándome a tomar aire fresco. Su aliento estaba tan cerca, rozándome la oreja. «Qingron, ¿no te enseñó tu madre a nadar de joven? ¿Cómo pudiste olvidarlo?» «Yo no lo he olvidado. Era tan buena persona que no podía morir en vano». Ewei también fue rescatada. Su salvadora era una guardia horriblemente fea con la piel supurada. Ella había planeado esto meticulosamente para mí, convencida de que si perdía mi virtud a la vista de todos, me casaría con ese bruto desvergonzado o moriría en la horca. Pero el destino tenía otros planes. ¿Quién podría culpar a la difunta emperatriz por enseñarme a nadar? La consorte imperial informó de la salida no autorizada del palacio del tercer príncipe. Intentó aprovechar este incidente para incitar la destitución de los ministros, desviar la atención del emperador y acelerar la liberación del príncipe heredero confinado. Demasiado tarde. Mientras Ewei se debatía sobre cómo explicarle al príncipe heredero que se desharía del rescatador, un anciano artesano de cabello blanco entró en palacio. En el estudio imperial, el anciano se arrodilló temblorosamente, confesando haber tallado la inscripción de advertencia en la piedra celestial. En ese momento, una mujer con velo lo había amenazado con la vida de su hijo y su nieto. Negarse significaba masacrar a toda su familia. El emperador rugió de furia. Exigió saber la identidad de la mujer. El anciano artesano, con lágrimas en los ojos, identificó a Ewei. El emperador preguntó con recelo. Si llevaba velo, ¿cómo podía saberlo? Su Majestad, esta mujer es ambiciosa y despiadada. Sabiendo que mis habilidades de tallado eran inigualables, me encerró en una cueva en la montaña. Me obligó a envejecer porcelana según sus métodos, con la intención de venderla como antigüedades y obtener grandes beneficios. La cueva tenía cadáveres y el calor era intenso. La mujer no tuvo más remedio que quitarse el velo. Por suerte, la hija mayor de la mansión del canciller envió hombres a rescatarme, lo que me permitió escapar. Pero ya era demasiado tarde. Para proteger su secreto, Ewei asesinó a toda mi familia. El emperador montó en cólera. Ordenó que Ewei fuera encarcelada en la mazmorra celestial para ser ejecutada después de la cosecha de otoño. Así se preservó la inocencia del tercer príncipe. Los ministros debatieron. Ewei fue la fuente de la falsa afirmación sobre las piedras celestiales. Detrás de ella estaba el príncipe heredero. ¿Cuál era su propósito? Era evidente. El futuro emperador, para incriminar a su propia sangre, se atrevió a informar falsamente sobre la voluntad divina. La reputación del príncipe heredero se desplomó. Sumado a la ruptura de su compromiso conmigo, su influencia en la corte disminuyó día a día. Su confinamiento se prolongó. La consorte imperial se inquietó, dando vueltas como una hormiga en una sartén caliente. Intentó repetidamente llamarme al palacio, esperando que cambiara de opinión. No le hice caso. Día tras día, frecuentaba el pabellón de las 100 flores. Para acercarse a mí,
la consorte imperial ordenó a los sirvientes del palacio que compraran grandes cantidades de las mercancías del pabellón, solicitando específicamente que me las entregaran. Cuando llegó el momento oportuno, fui con gusto. Tras días separados, la consorte imperial lucía demacrada, con su piel, antes delicada, ahora cetrina. Parecía que el incidente con la roca celestial había enfurecido profundamente a su majestad hacia el príncipe heredero y su madre. Su antigua arrogancia y tiranía habían desaparecido. Habló con tristeza, culpó a Yure por su ceguera, insistiendo en mantener ese peso a su lado. Si cambias de opinión y convences al canciller para que apoye a Yure de nuevo, te concederé cualquier cosa, incluso convertirte en mi única consorte. El consorte pidió que le trajeran una taza de té floral. Jugueteé con la tapa de la taza, sonriendo inocentemente. «Qué graciosa eres, consorte. De joven, me obligaste a beber té con No me olvides. Estuve enferma durante un mes entero, olvidando la bondad que me mostró la difunta emperatriz. ¿Ahora pretendes repetir ese truco, haciendo que vuelva a amar a tu hijo? Eso es imposible. ¿Qué tonterías dices?» Fijé mi mirada en sus ojos aturdidos. ¿Puedo preguntar, Su Alteza, cuál de mis palabras fue incorrecta? Hace muchos años, la consorte imperial, celosa del favor de la emperatriz, recurrió repetidamente a tácticas turbias para incriminarla. Pero la difunta emperatriz era demasiado excepcional. Era una mujer notable de profundo conocimiento. Leía mucho. Comprendía los asuntos del mundo. Escribió un libro extraordinario que enseñaba a los artesanos a cocer espejos y hornear porcelana. Aconsejó al emperador que abriera la ruta de la seda, exportando los bienes nacionales a las regiones occidentales. La plata obtenida se utilizó para construir diques y canales. Simplemente no le interesaban las intrigas palaciegas entre mujeres. Cuando el emperador la visitaba, discutía con él asuntos de Estado y buscaba maneras de mejorar la vida del pueblo. Cuando él no acudía, escribía fórmulas para elaborar colorete y polvos, instruyendo a las doncellas de palacio para que elaboraran exquisitos cosméticos. Estos se vendían fuera del palacio, en el pabellón de las 100 flores, de gestión privada. Las ganancias se destinaron a construir un taller para mujeres, un lugar donde albergar a niñas de entornos empobrecidos. Allí, podían comer hasta saciarse, abrigarse, aprender a leer y escribir, y dominar una habilidad que les evitara caer en burdeles y arruinar sus vidas. De niña, me sentaba en el regazo de la emperatriz. Me abrazó y dijo: «Cada época deja su huella. No puedo cambiar la sociedad feudal en su conjunto, pero deseo hacer lo que pueda para ayudar a una persona, como si fuera una sola». Sin embargo, esta emperatriz, tan generosa y desinteresada, murió a manos del consorte imperial. Su Majestad emprendió su gira por el sur. La consorte imperial envenenó a la emperatriz con vino adulterado. Originalmente, pretendía matarme también, ya que residía en el salón lateral. Llegó Sui Jin-yu. Celoso de que yo favoreciera más a Sui Jin-jin, insistió en luchar hasta el final. Considerando que la muerte simultánea de la emperatriz y la hija del canciller despertaría sospechas, el consorte imperial me observó mientras dormía y le ordenó a una criada que me sirviera un tazón de poción para el olvido. La consorte imperial jadeó, incapaz. Esa era la hierba olvidadiza controlada por hechiceros sureños con insectos venenosos. ¿Cómo es posible que recuerdes el pasado? Entonces debo agradecerle al príncipe heredero. Dejó que Ui me empujara del carruaje, y el insecto venenoso que tenía en la mente se me escapó por los ojos. No me digas. Ese bicho era gordo y blanco, absolutamente asqueroso. Wei. La consorte imperial intentó enviar a alguien a las mazmorras imperiales para castigar al culpable. Una figura vestida de amarillo imperial entró por la puerta. Su rostro palideció, antaño. Su Majestad, ¿qué la trae por aquí? Mató a la emperatriz. ¿Acaso pretendía matar también a su hijo? La ira del emperador conmovió los cielos. Su rango de consorte imperial fue despojado y confinada en el frío palacio. ¿Eso era todo? El emperador dudó, consciente del príncipe heredero y de la facción persistente del difunto gran secretario.
Pero no tenía nada que temer. La consorte llevaba tiempo usando los venenos del pabellón de las 100 flores. En tan solo unos días, su rostro se pudriría por completo. Las toxinas se filtrarían en sus órganos internos. Sufriría una agonía insoportable. Sangrando por los 7 orificios, moriría. La consorte tuvo un final violento. Sui Jinyu irrumpió en la residencia del canciller otra vez esa noche, agarrándome del brazo con fuerza. ¿Por qué le hiciste daño a mi madre? Si no hubiera suplicado por ti entonces, no habrías vivido para ver el día de hoy. Me solté de su agarre y respondí con frialdad, ¿qué mal cometí para merecer que tu madre me ejecutara sin motivo? Se quedó paralizado. Si no hice nada malo, ¿con qué fundamento me acusas de culpabilizar a la víctima? Cada acción tiene su consecuencia. Si la consorte imperial no hubiera estado consumida por los celos, llevando a la incomparablemente bella emperatriz a la muerte, yo no la habría obligado a esto hoy. Sui Jinyu se derrumbó. Qingron, ¿cómo llegamos a esto? Si no me hubiera enamorado de Wei, si no hubiera dejado que te empujara del carruaje, ¿no habría sido todo diferente? No hay nada como una píldora del arrepentimiento en este mundo. Pronto, el escándalo de la toma forzosa de la taberna por parte del Palacio Oriental y el asesinato de la familia del antiguo dueño desató una furiosa polémica. Miles de peticiones firmadas exigían un castigo severo para el príncipe heredero. Sui Jinyu se defendió desesperadamente. Wei lo orquestó todo. Robó la ficha, cometió asesinatos e incendios a mis espaldas, perpetrando todo tipo de maldades imaginables. Esa mujer venenosa merece ser descuartizada. No tuve nada que ver. Él no lo entendió. Todo depende del motivo. Las acciones de Wei se deben únicamente a su deseo de convertirse en princesa heredera. La verdad quedó al descubierto. La beneficiaria intentó desviar la culpa, pero no fue tan sencillo. El emperador quedó completamente desilusionado. Acusó a Sui Jinyu de masacre indiscriminada e incriminó al tercer príncipe, y lo despojó del título de príncipe heredero. De la noche a la mañana, se convirtió en un plebeyo. Arrodillado ante la puerta del canciller, me pidió perdón, implorando ayuda para recuperar su posición. Sui Jinyu juró que, si su plan triunfaba, yo sería para siempre el único en su corazón. ¡Qué expríncipe heredero tan flexible! Le di una palmadita a la mejilla demacrada de Sui Jinyu y reí suavemente. Cuando el tercer príncipe traspasó la frontera, fue perseguido por villanos muchas veces. Sé que tú enviaste a esos hombres. Un juego del gato y el ratón. Es hora de un nuevo jugador. Fui a la prisión imperial a ver a Wei. Aferrándose a sus cadenas, gritó, Fu Qingron, ¿crees que puedes obligarme a casarme con ese horrible guardia? Ni hablar. Sé cómo hacer que antigüedades antiguas valgan una fortuna. Sé cómo hacer pólvora. En cuanto termine el confinamiento del príncipe heredero, me aseguraré de que vuele primero la mansión del canciller. TSK, qué desconectado estás. Mencioné amablemente al príncipe heredero y a la consorte imperial. Wei estaba tan sorprendida que le temblaron los labios. No debería ser así. La difunta emperatriz también era una viajera en el tiempo. ¿Por qué se convirtió en emperatriz por salvar al emperador mientras yo hice tanto por el príncipe heredero y no recibí nada? Me burlé. Ambas eran mujeres viajeras en el tiempo. Una beneficiaba a los demás, la otra solo a sí misma. La difunta emperatriz alcanzó el poder supremo, pero nunca olvidó ayudar a los demás. Wei, sin embargo, solo buscaba ascender pisoteando los cadáveres de otros. Día de ejecución de otoño. Sui Jinyu, con el rostro oculto, lideró a sus últimos leales seguidores en un intento de secuestrar a Wei. Su plan parecía perfecto. Con vida salvada, podría desarrollar una poderosa pólvora y reclamar el trono. ¡Ay! Wei ya había sido torturada por los hombres del tercer príncipe. Le habían arrancado la lengua y le habían cercenado el tendón. Incluso si la rescataban, no sería más que un cascarón inútil. A Wei le cortaron la cabeza.
Sui Jinyu fue ejecutado como asesino. La gran venganza estaba cumplida. Sui Jinyan rechazó el cargo de príncipe heredero. Juró honrar el último deseo de su difunta madre, difundir el tratado del maestro Son sobre las artes de la industria, que ella había grabado, por cada rincón del territorio imperial bajo el cielo. Kingron, el mundo exterior es vasto e ilimitado. ¿Me acompañas a verlo? Asentí. Ignorando las quejas de mi padre a nuestras espaldas, esos cerdos imperiales finalmente se llevaron a mi preciosa hija. Sui Jinyan y yo cabalgábamos juntos. Nuestras riendas se mantuvieron unidas. De repente, el dicho favorito de la difunta emperatriz viuda resonó en mi mente. En este mundo, alguien siempre debe reparar lo roto. Aunque soy solo una pequeña parte, deseo contribuir a esta era de prosperidad. Las imponentes montañas inspiran asombro. La chispa de la esperanza nunca se apaga. Ante el brillante amanecer, nos tomamos de la mano, nos miramos a los ojos y emprendimos juntos el camino. Fin.